porque sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no habrá seguridad. Por eso nuestro plan de defensa del Ecuador está enfocado y está enmarcado en estos dos pilares fundamentales, donde vamos a luchar contra el crimen organizado y vamos a generar empleo, oportunidades, trabajo y prosperidad para que la ciudadanía quiera quedarse en este país donde vivimos un fenómeno que es muy doloroso y es la migración. Entonces enfoquémonos en la seguridad y el desarrollo y de ahí se desprenderán todas las aristas importantes en la toma de decisiones como gobierno nacional. Juan Iván, específicamente medidas inmediatas que se tomarían en materia de seguridad, que es un clamor ciudadano. Por supuesto, mira, nosotros tenemos el plan Plomo Cero Delincuencia, que entre otras cosas vamos a crear la agencia de inteligencia, no de espionaje como el CIES, no de espionaje para perseguir a tus adversarios políticos o que te sirva como vendetta política. Vamos a invertir 660 millones de dólares en sistemas de videovigilancia, con reconocimiento facial, con lector de placas, con predicción de comportamientos. Así los delincuentes no se van a poder esconder ni debajo, Steffi, ni debajo de las piedras. Además, hay que fortalecer a la policía, militares, con sus cascos, chalecos, armamento, que no exista nuevamente un gobierno inoperante e inepto, que se le cae 5 o 6 veces el proceso de contratación de los chalecos y los policías no tienen esa confianza de salir a defender a la ciudadanía. Hay que hacer reformas también en el legislativo con la ley orgánica de la función judicial para que aquellos jueces y fiscales que se atrevan a sacar a los delincuentes en 24 horas, sepan que les va a caer todo el peso de la ley. Pero hay una frase, Steffi y Daniela, hay una frase muy importante y que siempre la decía mi viejo. La calentura no está en las sábanas, sino en la fiebre del enfermo. El problema de inseguridad en el Ecuador radica en que el tejido social, la familia, que es el núcleo de la sociedad, está totalmente destruido. Y está destruido por la falta de empleo, por la falta de oportunidades, por la falta de trabajo, porque muchas cabezas de familia, en su desesperación de llevar el pan hacia su casa, toman decisiones que no son correctas y son cooptados por los grupos de delincuencia organizada. Juan Iván, pero no solamente las familias que están sin empleo, usted mencionó algunas aristas importantes y sí quisiera tomar en cuenta, por ejemplo, hablando del tema de la Policía Nacional. Usted dice, hay que reforzar la Policía Nacional. Por ejemplo, en este momento no hay el número necesario de policías para poder brindar este apoyo. ¿Se incrementaría el número de policías? ¿Es dable incrementar el número de policías? Ahora, en el tema de los jueces, si bien es cierto, los jueces también son cooptados por todas estas mafias, pero los policías también. Tal vez será el miedo de que amenazan a mi familia y me dicen, si no haces esto, corre riesgo tú, tu familia. Sabemos dónde está, se ha visto casos. ¿Cómo proteger a la Policía Nacional y cómo proteger también a estos jueces para evitar que sean víctimas ellos también de estas bandas narcotraficantes? Vamos por el inicio. Tenemos 55,000 policías que están en las calles. Vamos al terminar el gobierno de Juan Iván Cueva, el gobierno de la ciudadanía, el gobierno del cambio, vamos a llegar a tener 90,000 policías. O sea, vamos a incrementar 35,000 policías en 4 años. Segundo, tenemos que brindarles todo el apoyo. Yo sí pienso en ellos y en sus familias. Por eso vamos a generar becas para sus hijos, seguros de vida, seguros médicos para la policía. Hay que recuperar el ISFA y el ISPOL para las Fuerzas Armadas y la policía, porque ese es el objetivo y ese es el centro de seguridad que ellos necesitan, que su dinero que van ahorrando les sirvan para que luego puedan tener un crédito para comprarse su casa, que todas las inversiones generadas en el ISFA y en el ISPOL sean para generar réditos económicos y no para que se los lleven unos cuantos o que sean utilizados como caja chica para pagar el gasto corriente. Pensemos en los policías, son seres humanos, al igual que nosotros, que tienen familia, que quieren llegar a final del día para poder abrazar a sus hijos, para poder estar con sus esposos, con su esposa y que puedan disfrutar también de la vida. Los jueces y policía, los jueces, vamos nosotros a crear jueces sin rostros. Aunque la ley y la normativa dice que todo sentenciado deberá de saber
¿Quién es su juzgador? Nosotros vamos a cambiar la normativa, vamos a cambiar la ley para poder proteger en algunos crímenes en algunos juicios se pueda defender el rostro, se pueda tener ese anonimato del juez para que pueda fallar en pro de la ciudadanía y no de la delincuencia. Juan Iván, usted mencionó algo importante que decía, ¿no? Se cayeron varios procesos de compras, por ejemplo, con el tema de los chalecos para la Policía Nacional. Y en realidad este tema de compras públicas, este sistema de compras públicas, es un sistema engorroso que no solo ha afectado al gobierno nacional, afecta a los gobiernos locales, afecta a todos los procesos y reduce las ejecuciones presupuestarias. ¿Usted está pensando en reformar también este sistema? Y si es que a eso tú le sumas la inoperancia o la ineptitud de ciertas autoridades que no saben cómo funciona la cosa pública, el problema es aún más grande. Por eso nosotros vamos a reformar el Sistema Nacional de Compras Públicas. Vamos a hacer también una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Para qué? Para que los procesos, la compra en el sistema de compras públicas sea más eficiente, porque no podemos permitir que exista corrupción, y la corrupción está en la normativa, porque cuando tú lanzas un proceso y estás en la etapa previa, en el análisis de estudio de mercado, le pides a una persona que te entregue una cotización y de paso le das diciendo que te dé 2 cotizaciones más que se ponen de acuerdo para tener un precio elevado, y en eso te basas. Nosotros vamos a implementar tecnología, vamos a implementar inteligencia artificial, de lo cual yo soy experto, para tener sistemas computacionales, analizando bases de datos en tiempo real, para que cuando exista un acto de corrupción salgan las alarmas necesarias y sean procesos transparentes y sobre todo cuidar las arcas del Estado. Hemos hablado del eje de seguridad y el segundo eje es desarrollo. ¿Cuáles son los puntos importantes dentro de su plan en el eje de desarrollo? Inversión pública. Es importante una primera inyección de $1,000 millones en los 6 primeros meses para dinamizar la economía en el Ecuador, para crear confianza nuevamente en el mercado. ¿Cuál es el problema del Ecuador? ¿Por qué los capitales nacionales y extranjeros no vienen al país? Por la falta de seguridad jurídica y por la falta de institucionalidad. ¿Qué significa esto? Falta de confianza. O si no, ¿cómo podemos nosotros justificar lo siguiente? Que en Colombia la inversión extranjera son $11,200 millones, que en Perú la inversión extranjera en el 2023 fueron $6,700 millones y en el Ecuador $327 millones, cuando nosotros tenemos una ventaja monetaria importante, que es el dólar. Eso se debe a la falta de confianza, a la falta de seguridad jurídica, a la falta de institucionalidad, porque el gobierno nacional mete las manos en donde le da la gana, porque mete las manos en el IES y ocupa la plata de los aportantes, no para inversiones y generar réditos sociales o económicos, sino para pagar gasto corriente, porque los créditos que nosotros tenemos con los multilaterales sirven de crédito puente para pagar el gasto corriente y no para inversión. Entonces tú con eso generas un desincentivo perverso para que no vengan los capitales extranjeros. Es importante la inversión extranjera, pero más importante aún es también el turismo, que aunque no lo creas, forma parte de la inversión extranjera, porque son capitales que vienen desde el exterior a invertir directamente, eso entra directamente al bolsillo del ecuatoriano, al de a pie, porque la persona del restaurante, que el extranjero paga la cuenta por su almuerzo o por su cena o por la compra de un pasaje o porque te guían en un tour, va directamente a la ciudadanía. Con esta inversión pública de $1,000 millones generaremos dinamismo, generaremos confianza, pero el Estado tiene que estar enfocado en 3 ejes importantes y nada más: seguridad, salud y educación. El resto lo podemos hacer a través de empresa privada, a través de los diferentes mecanismos o a través de los diferentes instrumentos legales que existen, como por ejemplo la asociación público-privada, las concesiones. Juan Iván, nos habla de 1,000 millones y tenemos un déficit de 5,000 millones. ¿De dónde salen estos 1,000 millones? Escuché al anterior candidato y el déficit es exactamente $6,400 millones. ¿Ustedes sabían que en corrupción, que en evasión de impuestos, el Ecuador pierde $7,000 millones al año? No lo dice Juan Iván Cueva, lo dice la CEPAL, lo dice la ONU en su informe de diciembre del 2021. Plata hay. El problema es que la están evadiendo, el problema es que se la están robando. Cerremos el grifo de la corrupción y de la evasión
Y así podemos tener la plata. La plata alcanza cuando no se la roban, la plata alcanza cuando no le evaden. ¿Cómo lograr eso en este caso? Con tecnología e innovación. Soy una persona que viene del mundo de la tecnología. Tengo una especialización en inteligencia artificial y otra en energías renovables. ¿Cómo lo hacemos? Con sistemas computacionales, con inteligencia artificial que estén analizando bases de datos en tiempo real, que pueda predecir el comportamiento de los evasores. Es importante porque no es posible que alguien que tiene de gastos, por decirte un ejemplo, y voy a ser muy concreto, que alguien que tenga de gastos $10,000, pero en ingresos solo registró $1,000. ¿Cómo va a tener esa diferencia de ingresos $1,000 y de egresos $10,000? Porque no están declarando, porque están evadiendo. ¿Y las grandes empresas, Juan Iván? A ellos. Mira, ya acá al lado yo el día domingo voy a tener, yo le llamo un chanchito. ¿Sí? En el debate voy a tener al lado a un chanchito con $91 millones. Que cuando llegue yo a la presidencia de la República es lo primero que voy a hacer. Romper el chanchito e invertirlo, cobrarle a esa gente que está debiendo al Estado e invertirlo inmediatamente en la sociedad. ¿Bajará el IVA? Sí, ¿Se mantendrá? Sí, y definitivamente no por una cuestión política. Yo no estoy aquí para cálculos políticos, yo soy el nuevo de la política. Yo aquí no me debo ni a partidos políticos, ni a grupos corporativos, ni financieros, yo me debo a la ciudadanía. Yo me metí a esto para defender al Ecuador de los corruptos y de los ineptos. Por eso yo voy a bajar al IVA por una situación netamente técnica. Hay algo que se llama en economía la curva de Laffer. La curva de Laffer te dice cuál es el punto de equilibrio entre la recaudación y los impuestos. No necesariamente tener mayores impuestos significa que vas a tener mayor recaudación, porque al tener mayores impuestos le estás quitando capacidad adquisitiva al bolsillo del ecuatoriano. Es por eso que el punto de equilibrio, de acuerdo a nuestros estudios, es el 12%, pero vamos en algunos sectores a bajar el IVA, inclusive al 10% para poder incentivar la economía. Si tú tienes mayor capacidad adquisitiva en tu bolsillo, si tú tienes la capacidad de comprar más, vas a dinamizar la economía. ¿En qué sectores? En el agro y en el turismo. Es importante también hablar de los créditos que tiene el Ecuador, los créditos que tiene con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, con los organismos multilaterales, estos créditos que se están pagando, esta deuda externa que se paga mes a mes. ¿Qué va a hacer usted con esta deuda externa? Yo me pregunto, ¿el mandatario Noboa puede dormir tranquilo cuando está ahí ahorrando para pagar a los multilaterales, cuando tiene un pueblo, una ciudadanía que se está muriendo de hambre? Yo no pudiera dormir tranquilo. De ninguna manera. Voy a renegociar las deudas que tenemos con los diferentes acreedores, como por ejemplo con el FMI. Yo ya me he sentado con el FMI y les he dicho, en el primer día de gobierno, yo voy a renegociar los 43 acuerdos que tenemos, porque no son beneficiosos para la ciudadanía. Hemos hablado de algunos puntos del desarrollo, pero y un punto bien importante es el tema de generación de empleo y sobre todo generación de empleo joven, precisamente para evitar que, digamos, los jóvenes, los adolescentes caigan en estas redes no narcodelictivas. ¿Cuál es la propuesta dirigida exclusivamente a los jóvenes desde Juan Iván? Todas las empresas privadas que nos ayuden con el objetivo de generación de empleo. ¿Cuál es el objetivo de generación de empleo del gobierno de Juan Iván Cueva, del gobierno de los ciudadanos? Es 900,000 empleos en los 4 años. Toda empresa privada que nos ayude con el objetivo van a tener una reducción en el impuesto a la renta de hasta 5 puntos. Juan Iván, antes de cerrar, es importante, usted lo ha dicho, ¿no? Usted es el candidato nuevo, es un nuevo personaje, digamos, dentro de esta palestra política. ¿Por qué decide lanzarse a la presidencia de la República del Ecuador? Por la misma indignación que seguramente siente la mayoría de ciudadanos, porque no puedo permitirme, porque no voy a hacerlo, entregar el país en cómo se encuentra a mi hija. Es imposible que nos resignemos, es imposible que sigamos pensando en que hay una polarización. Existe personas nuevas, es el momento de que venga una nueva generación de políticos que estén comprometidos por el Ecuador. Yo fui asesor del expresidente Pepe Mujica en el año 2013, 2014 y 2015 en temas de tecnología. Yo trabajé en modernizar el Estado en Uruguay. Yo trabajé en el despliegue de fibra óptica y en televisión digital en todos los 13 departamentos de la República Oriental de Uruguay. Y lo que me enseñaba Pepe es que hay que levantar causas, no ideologías, levantar causas y transmitirle
al resto de generaciones. Yo no voy a permitir que este país que está, yo se lo tenga que entregar a mi hija. Juan Iván, queremos agradecerle por acompañarnos en 102.9 Noticias. Muchas gracias por esta invitación. Solo un último mensaje, si me lo permiten. Claro. Quiero pedir a la ciudadanía que confíe en este proyecto político. Es un proyecto político nuevo, renovador, que está lejos del odio, la polarización, el resentimiento, la persecución. Hemos logrado unir dos vertientes, por eso Cristina Reyes, una mujer que viene de la centro derecha, ha confiado en Juan Iván Cueva y en este proyecto político. Es por eso que Yacu Pérez, un hombre que ha estado en la causa social, en la lucha del medio ambiente, una persona que viene de la centro izquierda, ha confiado en este proyecto político. Olvidémonos de los ismos. Es el momento de dividir al Ecuador solamente en dos, entre los que se comprometen y entre los que no se comprometen. Este va a ser el gobierno de los ciudadanos. Este va a ser el gobierno para las mujeres. En este gobierno, en el de Juan Iván Cueva, vamos a saldar esa deuda histórica que ha tenido el gobierno central con las madres solteras y con las mujeres que han sido lamentablemente separadas de la toma de poder. Muchísimas gracias, Juan Iván Cueva. Hemos dialogado con el candidato presidencial por Amigo con estas propuestas de campaña para estas elecciones generales. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Nosotros aquí nos estamos despidiendo. Estaremos con ustedes el día lunes a partir de las 6 en punto de la mañana, pero recuerde que ya se viene. Usted tiene la palabra. Actualidad, análisis y participación ciudadana en 102.9 Noticias, primera emisión. 102